En esta industria todos hablan de tecnología, diseño y rentabilidad, pero pocos muestran qué hay detrás de quienes están realmente transformando la hospitalidad. Este video podcast abre el micrófono a quienes están cambiando el juego de las rentas cortas. Bienvenidos al camino hacia Expo Host 2025. Bienvenidos a otro capítulo del video podcast de Expo Host, líderes que transforman la hospitalidad. El día de hoy cambiamos de ubicación, nos encontramos en la hermosa ciudad de Medellín y tengo dos invitados súper especiales que estoy segura que ustedes ya deben conocer. En un momento se los voy a presentar, pero queríamos hacer un episodio distinto, queríamos un episodio más de real estate, de construcción, tanto que me lo han pedido, así que sus deseos son órdenes. Entonces, sin más preámbulos, les presento a Andrés Giraldo y a Lucas Gómez. ¿Cómo están? Hola Lina, bien, gracias. Lina, muy bien, gracias. Súper. Bueno, de verdad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al video podcast de Expo Host. Antes de empezar, me gustaría para de pronto las personas que todavía no saben ustedes quiénes son, que se presenten, nos hablen de la empresa y demás. Mi nombre es Lucas Gómez, yo soy emprendedor. Fundé hace 11 años Trazos Urbanos. Esa compañía pues, es una compañía de desarrollo inmobiliario que ha logrado crecer bastante en estos 11 años y hoy se convierte en un ecosistema alrededor de los bienes raíces, donde aparte de hacer desarrollo inmobiliario, que es gerencia, construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios, estamos en el tema pues, de educación e investigaciones alrededor de bienes raíces. Estamos en el tema de operación de activos inmobiliarios, atender camas y atender hoteles y edificios de Airbnb, coworkings y otros tipos de edificios. Y en el negocio pues, del entretenimiento, que suena un poco extraño, que tiene que ver el entretenimiento con los bienes raíces, pero es como la forma que hemos encontrado de darle vida a los edificios para que la gente quiera como quedarse en los edificios. Súper. Yo soy Andrés Giraldo, soy el gerente de una de esas líneas de negocio que menciona Lucas, que es Growth Lab, que es precisamente ese propósito de generar contenido para formar, para enseñar, para transmitir conocimiento, estrategia alrededor del ámbito inmobiliario para quienes quieren comprar vivienda para vivir o comprar vivienda u otro tipo de inmuebles como inversión o para en general toda la cadena de valor de la industria inmobiliaria. Genial, o sea, tengo dos expertos de los cuales estoy segura que todos nuestros oyentes van a aprender muchísimo, muchas reflexiones que estaremos hablando alrededor de nuestro podcast. Entonces, empecemos. La primera pregunta y lo que quiero como empezar sabiendo para darle un contexto importante a este capítulo es ¿cómo nace Trazos Urbanos y cuál fue la mayor motivación personal para liderar esa compañía? Pues realmente desde muy joven el tema de las finanzas personales o de la libertad financiera, no utilizaba esa palabra particularmente, pero era algo que me llamaba muchísimo la atención. Realmente yo quería hacer plata, o sea, así era como lo entendía. Y ese querer hacer plata me llevó a varias decisiones en mi carrera que finalmente terminan en la fundación de Trazos Urbanos. La primera es que estudié economía, porque pensaba que uno le enseñaban a hacer plata estudiando economía. Claro. La segunda, hice un énfasis en finanzas, donde aprendí pues algo del manejo del dinero. Hay una tercera que tiene que ver con la suerte, y es que mi primer trabajo fue en Londoño Gómez, una compañía inmobiliaria importante en la ciudad de Medellín, y eso me metió en el sector de los bienes raíces. Y desde ese primer trabajo, como en la búsqueda de lograr pues, la libertad financiera, empecé a comprar apartamentos sobre planos. Desde muy joven había empezado a emprender con cosas como, pues no tan sofisticadas, pero algunas sí. Entonces desde la universidad empecé a invertir en acciones, después con un suegro invertí en la tala de un bosque, invertí en ganadería, y cuando llego a esta compañía de Londoño Gómez empiezo a invertir en bienes raíces, es la primera vez que lo empiezo a hacer. Esas relaciones que se crean en esa compañía finalmente pues terminan en oportunidades que años más tarde me llevan a la estructuración de varios proyectos inmobiliarios en el país y termino trabajando en una empresa constructora muy importante en Medellín, 3-4 años, donde aprendo un poco más del negocio, y para el 2014 pues tomo la decisión de, pues quería ser emprendedor, montar Trazos Urbanos, una compañía que fundamos con 100 millones de pesos en su momento, y la idea era, pues ya habíamos aprendido un negocio que era el negocio inmobiliario, pues
poder aprovechar ese conocimiento y crear un tejido empresarial. En primera instancia pues no era tan elaborado, o sea, no sabíamos que era un tejido empresarial, pero teníamos como esa intención de crear una empresa y arrancar como a ver qué oportunidades aparecían ahí, y de ahí en adelante pues lo que viene pues son horas y horas de trabajo y de esfuerzo y de apuestas y de crear ahora sí un tejido empresarial, que es lo que hoy resulta en una compañía como Trazos, que es una compañía que está consolidada en el mercado, que ha desarrollado casi 30 proyectos inmobiliarios, que ha hecho más de 3.500 unidades inmobiliarias, y que hoy en ese ecosistema alrededor del que te contaba, que teníamos operación, entretenimiento y todo eso, podemos estar generando cerca de 500 empleos directos a nivel nacional. Wow. Y definitivamente, así como lo mencionas, Trazos Urbanos se ha posicionado en el país como una empresa muy relevante para el sector. Definitivamente es una empresa que rara persona no la haya escuchado, haya conocido de ella. Entonces es algo muy interesante ver cómo todo el background que hay detrás, haber trabajado en Londoño Gómez, de pronto esa vena emprendedora. Entonces me parece muy interesante mencionarlo. En esa trayectoria quisiera que nos cuentes un poco acerca de algún proyecto que tú consideres que haya marcado un antes y un después en la historia de Trazos Urbanos. Son varios, o sea, pues el primer proyecto fue un proyecto en Cartagena que se llamaba Soho Bay, que no fue exitoso, pero fue el primero. Entonces era muy importante porque tener un primer proyecto es fundamental, porque pues por lo menos ya hay empresa y ya hay una primera actividad. Claro. Terminamos perdiendo plata, pero fue el primero. El segundo es un grupo de proyectos que hicimos con un fondo de inversión que se llamaba Avenida Capital. Y esos proyectos, pues hoy existen varios de ellos: Salamanca, Wall, Granny Flats. En su momento no nacen con esos nombres, había otros proyectos que se llamaban Valladolid y Rioja, pero fue muy importante porque al ser el segundo proyecto fue el que realmente pudimos aprender a hacer como el desarrollo completo del proyecto. Uno, por más experiencia que tenga en una empresa, esa experiencia no se traslada de manera similar a una compañía, y en cada compañía hay que empezar a crear sus procesos y las formas de hacer. Entonces ese segundo proyecto o ese grupo de proyectos fue muy importante, porque yo digo, ese fue el posgrado, o ese fue el punto donde realmente aprendimos a hacer gerencias inmobiliarias. El tercero tiene que ver con un hotel, el primer hotel que hicimos, que se llama #98. Fue el primer proyecto donde no hicimos las actividades independientes del desarrollo inmobiliario, sino que fue el primero donde nos integramos por completo. Hicimos gerencia, construcción y comercialización del proyecto. Fue el primer proyecto que de verdad tuvo utilidades interesantes para Trazos Urbanos, y fue el primer proyecto que puso a Trazos Urbanos en patrimonio positivo. Los primeros 5 años de esta sociedad perdimos plata. Eso normalmente la gente no cree. Estábamos haciendo proyectos muy grandes, pero no éramos rentables. Entonces ese también fue importante. Después es que hay muchos proyectos y son hitos. Entonces te puedo decir que el peor momento de esta compañía fue en el 2020, marzo del 2020, cuando la pandemia. Y en ese momento lanzamos Hayes, que es donde está sentada hoy, Hayes y Granny Flats. Entonces cuando hoy uno ve esto construido, pues uno dice, mostró que es una compañía que tiene capacidad de adaptación y resiliencia. Entonces también se vuelve un hito importante. Calle Flora fue el primer lote que compramos después de pandemia. Fue una apuesta gigantesca que hicimos cuando todavía había restricciones de movilidad, pero en ese momento ya identificábamos que el turismo era una tendencia, pues, que venía para quedarse en la ciudad de Medellín. Y esa apuesta nos enseñó que en los momentos difíciles se hacen las apuestas grandes. De acuerdo. Y fue el proyecto más rentable de la historia de esta compañía. El primer proyecto que hacemos por fuera de la ciudad fue Maguala, en Cartagena. Entonces, realmente, y te lo describo así, y a eso lo único que le falta es ponerle años. Entonces yo te diría, Soho Bay fue el 2014, Salamanca y todo lo de Capital fue el 2015. Y es importante, cuando uno es emprendedor, hacer esa línea de tiempo y poder levantar como qué fue lo que aprendiste de cada uno de esos proyectos, o cuál fue la lección.
Entonces, pues te digo, no es uno, son muchos que cada uno trajo lecciones distintas. Y cuando lo miras a nivel empresarial es como una escalera, donde tú vas por peldaños. Más que no sabes el tamaño del peldaño. Entonces, te lo pongo de otra manera para que lo entiendas. Los primeros proyectos de esta compañía, nosotros nos íbamos a ganar alrededor de 4.000 millones de pesos, 1.000 millones por proyecto. A mí me pareció una cifra astronómica, o sea, yo decía, es increíble que nos vayamos a ganar toda esa plata. En la medida que uno empieza a evolucionar en el tejido empresarial, esos peldaños se vuelven diferentes. Hoy no entramos a nada que genere menos de 5.000. Y si no genera 15.000 o más, no es del interés de transformar. Sí es, pero no me genera tanta emoción. Ya. Entonces uno va rompiendo barreras y aumenta y los peldaños van volviendo más grandes o más fuertes. Y es parte de ese aprendizaje y esas lecciones que llegan con momentos específicos en la historia. Me parece súper valioso que menciones con transparencia el camino que ha vivido esta empresa, porque muchas veces las personas solamente ven el final o ven el momento en el que se encuentra actualmente y no entienden como todos los esfuerzos o todas las decisiones tan importantes que se tuvo que haber tomado para poder llegar hasta donde están. Y muy interesante eso que mencionabas de 1.000 millones y ahora 15.000 millones y bueno, todo ese cambio de paradigma y de decisiones y demás, y la verdad es que aprecio mucho que seas así de transparente, porque además de traerle conocimiento a las personas, queremos traerles la transparencia y que en realidad conozcan que pues una empresa no se construye de la noche a la mañana, definitivamente muchas decisiones difíciles, hay cosas, hay que saber pivotear, tomar decisiones rápidas. Lo pasó en la pandemia que pues, nadie se lo esperaba, y ver hoy el edificio, que es como uno de los referentes de Medellín, ya lo conocía por el diseño arquitectónico, pero no había hecho la conexión hace un tiempo de, ok, este también hace parte del portafolio de trazos urbanos. Entonces es muy interesante eso. Te quiero hablar sobre eso ahora, y es sobre un poco la transformación de las ciudades como Medellín, o que mencionabas ahora, proyectos en Cartagena o en Bogotá. ¿Cuál vendría siendo, cómo podríamos describir el papel de trazos urbanos en la transformación de estas ciudades o de otras ciudades? Pues yo creo que pues como desarrollador inmobiliario uno pues va dejando huella dentro de la ciudad. Yo creo que como comunicadores hemos aumentado unas olas dentro de la ciudad. Entonces, pues cuando uno habla del tema de rentas turísticas o hotelería en la ciudad, yo creo que en Medellín el auge que tiene la ciudad en gran medida es culpa nuestra. Porque hablamos tanto de la oportunidad que mucha gente saltó en esa oportunidad y se sumó. Entonces ahí sí creo que tenemos un efecto apalancador, no tanto por los proyectos nuestros, sino que pues comunicamos tanto la oportunidad que todo el mundo saltó en esa ola. Inspirar a las personas a eso. Sí, entonces creo que ahí tuvimos un efecto importante. Ahora, creo que igual sí va a dar el fenómeno del turismo, y arrancó antes que nosotros. Pero creo que sí es un sector que le da una dinámica económica diferente a la ciudad. Definitivamente creo que el intercambio cultural que estamos trayendo solo trae oportunidades para una ciudad como Medellín, y uno ya lo ve con los indicadores de la ciudad. Pues Andrés sabe mucho más de esos indicadores, pero esta es una ciudad donde los arriendos han subido de manera más acelerada, donde el precio del metro cuadrado es más costoso, donde uno mira la conexión con el mundo como el número de exportaciones per cápita por cada una de las personas de esta ciudad y es mayor, donde uno ve que hay un tejido empresarial que está conectado con el mundo. Y yo creo que todo eso es parte pues del fenómeno también del turismo, que permite ese intercambio cultural como con tantas regiones que abren oportunidades. Entonces eso me hace sentir como feliz en ese sentido. Creo que lo otro que estamos dándole a la ciudad es que pues, los proyectos inmobiliarios que estamos generando son proyectos que están pensados en el usuario y en la calidad de vida de las personas. Entonces nosotros hablamos de varios temas que creo que son interesantes, que no son inventados por nosotros, pero nosotros lo aplicamos, y es tratar de tener proyectos inmobiliarios cerca del transporte público. Eso tiene un efecto real sobre la movilidad de la ciudad. Lo segundo es que estamos integrando esos proyectos en sus basamentos comerciales con la ciudad. O sea, entonces tú vienes a un proyecto como Hayes y tú llegas a estos proyectos, y estos proyectos el comercio es abierto. Entonces eso te genera seguridad. Y lo tercero tiene que ver pues con el tema de que nosotros hoy esos proyectos inmobiliarios también venden
el tema de la peatonalidad, y es cómo hacemos para que la gente viva en esa ciudad de 15 minutos, donde los edificios sean edificios mixtos, donde yo pueda tener en un mismo edificio actividades distintas, también para ayudarle a la ciudad. Entonces un edificio como este tiene comercio en el primer piso, ahí hay restaurantes, masajes, servicios, etcétera. Segundo piso, oficinas, y después hospedaje, pero podría ser vivienda, podría ser educación, podría ser muchas cosas. Eso ayuda bastante en la calidad de vida. Y en lo último que estamos trabajando tiene que ver con uno de los problemas importantes que tiene la población, y es que uno de los grandes problemas de la población colombiana es el empobrecimiento general de la población colombiana. Y eso se debe solo a la falta de ahorro e inversión, a la falta de emprendimiento, a nada más. Nosotros, ¿qué hacemos en el día a día? Y Andrés ahí es un crack, es tratar de transmitir ese mensaje de que hay que ahorrar, de que hay que invertir y que la oportunidad está en propiedad raíz. Entonces estamos generando bolsas de inversión o proyectos de inversión donde le estamos dando oportunidad a la gente del común de poder invertir en activos que realmente son tangibles, que son generadores de flujo de caja, que sirven como capital o infraestructura para el país. Entonces estamos haciendo hoteles, co-living, multifamily, etcétera. Y adicionalmente, pues al atraer inversión al país, estamos logrando pues poder dar una mayor oferta de hospedaje, de vivienda, de oficinas, de comercio, de muchas cosas que el país necesita, y eso pues trae unas repercusiones positivas en general para todos. Y de oportunidades para todos en general, que muchas veces la queja en general puede ser no hay oportunidades, no hay nuevos temas, y es que lo que las personas tienen que entender es que la construcción, así como lo mencionas, trae varias industrias a su alrededor de las cuales la población en general se puede aprovechar, y es algo muy interesante para hacer. Pues Andrés, me acuerdo que cuando en tus presentaciones hablan de el efecto multiplicador de un sector como la construcción, el efecto multiplicador cuando es no bis y cuando es bis, y pues el derrame económico creo que multiplica hasta por 10 en algunos segmentos, pues. Sí, correcto. Es decir, es tan potente lo que puede hacer la construcción desde el impacto a otros sectores, que se estima que impacta 30 subsectores industriales, que logra generar un efecto tractor al conjunto de la economía y que logra irradiar a todo un aparato productivo si se incentiva de manera adecuada la construcción, si logramos también encaminarla por un propósito mayor que solo la edificación de un proyecto, sino en parte lo que hace trazos de generar esa conexión con el público, de generar interacción, de generar comunidad. Ahí tiene un efecto multiplicador enorme. De acuerdo. Antes de cambiar el tema, me gustaría si de pronto le pudieran contar a las personas algún aprendizaje muy importante que hayan tenido en los 14 proyectos entregados, que hoy apliquen en los 10 proyectos que están en marcha. No sé si los números están correctos. No tengo ni idea. ¿Algún aprendizaje que nos quieran compartir? No, pues finalmente todos son aprendizajes. Nadie tiene la fórmula secreta desde el día 1, y lo que hay que aprender es que en el camino va a haber muchos errores, pero hay que ser resiliente y hay que darle solución a esos errores. Y el crecimiento realmente se da en la medida que haces ensayos y metes las patas, y en la medida que los vas corrigiendo, pero hay que arrancar. Y muchas veces lo que uno se imagina no es, pero solo hasta que haces el ensayo y lo pruebas, pues te das cuenta que estabas equivocado y que le tienes que dar la vuelta y seguir adelante. Y yo creo que todo el mundo debería hacer eso, o sea, todos como personas deberíamos tener una mentalidad emprendedora donde pasamos por la vida haciendo ensayos, y no deberíamos temer a hacer ensayos, o sea, uno simplemente debería hacer ensayos y ver qué le funciona, qué no le funciona, descartar lo que no y acelerar lo que sí. De acuerdo. Entonces la reflexión sería mejorar la resiliencia, entender que... Yo creo que es mentalidad emprendedora, para todo. Vea, usted quiere un novio, vaya, ensaye varios. El que no le sirve, descártelo rapidito. El que le sirve, acelere esa relación. Sí. Y así es en lo empresarial, así es en todo. O sea, pero son ensayos. De acuerdo, de acuerdísimo con esa reflexión.
Tengo entendido que están expandiéndose a Barranquilla, a Santa Marta, a Apartadó. ¿Qué motivó a esas ciudades, a ir por esas ciudades, por esos nuevos mercados? Tiene que ver pues con los proyectos de desarrollo que hay en la región, todos los 4 puertos que hay hoy en desarrollo, el inicio de Puerto Antioquia que arranca ahora en noviembre el primer barco. Nosotros creemos que pues, adicional pues todo lo que viene con las rutas o las vías pues, y la conexión de túneles y demás hacia Apartadó y los efectos que va a tener eso sobre la economía colombiana en cuanto a la economía de importaciones y exportaciones, todos esos contenedores, la productividad que va a aumentar por las menores distancias. Entonces para nosotros eso es una oportunidad de empezar, de poner la bandera allá y creemos que va a ser una región que va a tener un desarrollo importante. La segunda tiene que ver con la costa caribe colombiana tiene grandes ciudades y particularmente está pues el eje Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, que es un eje que nos llama muchísimo la atención, donde creemos que hay oportunidades tanto en lo residencial como en lo turístico. Pero en ese eje, pues realmente lo que vemos es, estamos copiando cosas que ya pasaron en el resto del mundo hace unos años. La ventaja de Colombia es que como siempre vamos atrás de todo el mundo, leer el futuro es relativamente sencillo. Entonces uno mira a nivel turístico qué ha pasado entre Miami y Orlando, qué pasó en la costa sur de España, ver qué pasó pues en la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, etcétera, y uno dice, pues sigue Colombia y va a ser desde Tolú hasta Palomino, pues. Pero ¿cuáles son las principales ciudades? Entonces encuentra uno cosas diferenciadoras en Cartagena, la ciudad vieja, la bahía de Cartagena, el aeropuerto de Bayunca, el desarrollo de la zona norte de Serena del Mar, el desarrollo de Baruca, ahora viene con mucha fuerza, entonces uno dice, ahí hay que invertir. Se va uno para Barranquilla es una ciudad que tiene otras cosas que la diferencian, entonces tiene buenas administraciones, tiene todo ese redesarrollo de la vía 40, malecón del río Magdalena, pero uno encuentra joyas dentro de esa ciudad, entonces encontramos un lote en el Parque Washington que es como la zona T o el Parque Lleras en Barranquilla, sacamos un proyecto, se está lanzando 40 unidades en 3 días, o sea, hay oportunidades. Santa Marta, estábamos trabajando por entrar, tenemos una oportunidad en la zona del Tayrona, no lo hemos podido sacar y está frenado indefinidamente por temas de seguridad, que es una de las grandes preocupaciones en este país hoy en día, pero vemos la oportunidad allá. Y finalmente viene Bogotá, que es la capital del país, que tiene una masa gigantesca, que es un mercado infinito y que tiene un déficit habitacional gigantesco. Había que hacer algo respecto a vivienda en Bogotá. Entonces, esa ha sido como la historia. Me parece muy interesante y también lo que se ha escuchado frente a la conexión que tienen las 3 ciudades actualmente. Pues ya hay un sistema de transporte que los conecta, pero mucho se ha escuchado también de la posibilidad de un tren rápido entre las 3 ciudades que definitivamente apoyaría no solamente al turismo, que es uno de los ejes principales que hablamos aquí en este podcast, sino también el comercio, la educación, el acceso a mejores trabajos. Entonces, gran decisión entrar en estas ciudades que definitivamente son un pilar muy importante para el país. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor reto de consolidarse como una empresa confiable en un sector tan cambiante como el inmobiliario? El mayor reto que tienen estas compañías es de capital. Este segmento o este sector, todas las cifras son muy abultadas, o sea, no hay edificio chiquito. Edificio chiquito hoy para Transurbanos vale 20.000 millones. Entonces, pues yo creo que el reto principal tiene que ver con la magnitud de las cifras y la falta de patrimonio para atender esas cifras. Entonces, yo creo que el reto más importante en este sector es la capitalización o pues sí, cultivar ese patrimonio para poderlo crecer, para poder tener una compañía que sea capaz de acceder a crédito constructor y responder por los proyectos inmobiliarios que está haciendo. Eso se hace con tiempo. O sea, hoy el patrimonio de Trazo es un patrimonio muy sólido, pero no era así en su principio. Y eso es uno de los retos grandes. Segundo reto tiene que ver con sacar productos que cumplan con la promesa. Entonces, muchos de los productos inmobiliarios nuestros son productos de inversión y la bola de cristal en los negocios no la tiene nadie. Entonces uno habla de rentabilidades estimadas, pues esas rentabilidades estimadas cambian en el tiempo porque
las condiciones generales del mercado cambian, las ocupaciones cambian, las tarifas cambian. Este es un país donde, Andrés, en los últimos 4 años el salario mínimo ha subido como el 89%. Eso no está en la proyección de nadie. Entonces, pues retos hay todos los que quieras todos los días, pero yo diría que el sector pues la barrera más importante que tiene es una barrera de capital. Entiendo. Quiero que pasemos ahora a hablar un poco de esta nueva línea de negocios que tiene Trazos Urbanos que se llama Growth Lab. Antes de que hablemos por qué nace esta línea o cuál es la motivación detrás de, me gustaría que le cuentes a las personas qué es Growth Lab. Sí, Lina, Growth Lab es el ecosistema de formación, capacitación, estrategia, investigación económica, todo lo relacionado al ámbito inmobiliario. Cuando uno explora el mercado, se da cuenta que hay una falencia en información, que no siempre la imposibilidad de entrar al mercado como comprador o como inversionista es la falta de capital o la falta de cierto recurso, sino la falta de información, la falta de hábitos que permitan acercar a la persona al ámbito inmobiliario, comprando un inmueble para ocuparlo, para vivir, comprando un inmueble para tener un buen potencial de renta y de fortalecimiento patrimonial, o entrando al mercado con la perspectiva de mediano y largo plazo de valorización y de fortalecimiento de esa inversión. Con Growth Lab queremos solucionar esa problemática y ofrecer múltiples recursos para que todos se puedan apropiar de ese conocimiento. Genial. ¿Y de qué manera? Porque de pronto hay muchas personas que dicen, bueno, estamos hablando de Trazos Urbanos como desarrollador inmobiliario y ahora un tema de educación. ¿Cómo complementa Growth Lab el propósito de la empresa en general? Sí, yo creo que lo complementa de varios frentes, desde varios frentes, pero también crea desde varios frentes ese complemento. Digamos que la decisión de tomar una posición en el mercado inmobiliario, comprar o invertir, pasa por la teoría de las decisiones, es decir, la decisión tipo 1 que puede ser espontánea, que puede ser que voy a ponerme hoy o caminar desde la estación del metro hasta el sitio de trabajo, no necesita sobrepensar mucho o recoger mucha data del mercado para actuar tomando una decisión de ese tipo. Pero otro tipo de decisión hay que pensar mucho y hay que explorar datos y hay que consultarlo con varias personas, como la inversión inmobiliaria, como ese tipo de decisiones que toma más para poderla concretar. Si nosotros desde Growth Lab, con la experiencia de Trazos, de Lucas, logramos entender esas necesidades y ofrecer los recursos adecuados para que ese tipo de decisiones que son más estructuradas se tomen más fácil, se tomen informadas, se tomen con tranquilidad, logramos ese gran propósito de acercar a más personas al ámbito inmobiliario, disminuir el déficit habitacional, atender la inestabilidad de ciertos mercados, con esa multiplicidad de recursos que puede acceder las personas que carecen de ese conocimiento. Bueno, y en su experiencia, en su opinión, ¿qué tendencias está marcando hoy el sector inmobiliario en Colombia? Múltiples tendencias. Yo creo que nosotros advertimos cambios desde el orden económico que son evidentes. Nuestro país está volcando más el gasto hacia el entretenimiento, hacia las experiencias, hacia la dispersión, las actividades culturales, pero también hay cambios sociales profundos. Estamos en un mundo donde los hogares unipersonales crecen a tasas aceleradas. En Colombia alrededor de 40% de los hogares viven arriendo. Tenemos restricciones desde el acceso a capital, tenemos restricciones desde el desarrollo urbano, y esas tendencias nos van mostrando un poco también desde la visión de Trazos y Lucas cómo podemos satisfacer esas necesidades, cómo esos cambios nos van aparentemente dejando dos mundos que no conversan, que son las experiencias y la provisión de vivienda, pero con estos modelos disruptivos podemos acercar esos mundos y ofrecer vivienda en un entorno de experiencia, con unas zonas comunes diferentes, con unas zonas comunes que se maximizan, que antes la propensión era minimizarlo a lo que la norma me exigiera. Claro. Esos dos mundos pueden confluir en una oferta de vivienda y de usos no residenciales como la que estructura Trazos Urbanos. Qué interesante y qué
qué interesante de verdad que menciones eso, porque muchas veces se escucha como no, pero cada metro cuadrado, eso es, obviamente es dinero adicional, pero ¿cómo le saco rentabilidad a eso, directo o indirectamente? Pues hay un trasfondo detrás que estudiar, que es todo este cambio de tendencias de mercado y de tendencias de viaje de las personas, que es un tema que está cambiando muy rápido y es importante que las personas lo tengan muy presente y estén a la vanguardia de lo que está pasando. Quiero preguntarte ahora, ¿qué oportunidades y riesgos identificas en el corto y mediano plazo para el sector de construcción e inversión inmobiliaria en el país? Bueno, yo pienso que hay varios riesgos, pero enfoquémoslos en un par. Tal vez la regulación ofrece un riesgo. Nosotros vemos ese exceso regulatorio, es una industria sobreregulada que está constituyendo unas barreras de entrada, pero que la solución a esa barrera de entrada tiende a ser la informalidad. Y ese elemento hay que repensarse. La ley de vivienda es de hace muchos años, hace 25 años. Necesitamos modernizar la regulación a la estructura hoy de la familia, menos personas por hogar, hogares multiespecie, toda la dinámica social que nosotros advertimos. Y esa regulación no está acompañando esa evolución. Ese es un reto grande, un riesgo grande para la industria. También dentro de la misma regulación, la obsolescencia de las normas. Alrededor del 80% de los planes de ordenamiento territorial del país están desactualizados. Y llega una oferta moderna tratando de ofrecer productos diferentes para la nueva composición del hogar y no encuentra una norma que le permita acomodar ese producto a ese esquema. O lo que ahora hablábamos, entrar con actividad a diferentes ciudades del país implica normas asimétricas. En una ciudad dentro del mismo Valle de Aburrá encuentras normas diferentes. Ese es un riesgo, un reto grande. Pero también surgen las oportunidades. También dentro de este cambio de la economía, de la sociedad, de los hogares, de las dinámicas de consumo, encontramos oportunidades para satisfacer esa necesidad de los hogares de invertir gran parte de su dinero en experiencias, pero también oportunidades desde la formación y capacitación para explicar cómo se puede acumular una cuota inicial, cómo puede definir mecanismos del valor de vivienda a la que puede acceder de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a su propósito de vida, de acuerdo a su plazo, y todas esas oportunidades están sobre la mesa y las debemos aprovechar. De acuerdo. Durante todo nuestro capítulo hemos hablado acerca de bienes raíces, construcción, estructuración de proyectos, educación, pero ahora me gustaría que cada uno le dieran un consejo a las personas que nos están escuchando que por primera vez quieren invertir en un proyecto inmobiliario en Colombia. ¿Qué consejo le daría? El principal consejo que les daría es documentarse para tomar la decisión de entrar al mercado como compradores, como inversionistas, como agente que quiere asesorar a un tercero. Normalmente la compra de un inmueble es la decisión de vida de muchas personas, es el patrimonio de las familias. Pero también como somos seres pensantes que tenemos muchos sentimientos alrededor de las decisiones, el proceso de tomar decisiones prima ese sentimiento y luego entra la racionalidad. Por lo que mi consejo es volcarse a la acción. Cuando uno quiere ser comprador, inversionista y tener exposición al mercado inmobiliario con todo el poder que genera de fortalecimiento patrimonial, de la palanca que puede encontrar en un constructor, y eso genera incertidumbre, ansiedad, eso se mitiga y se subsana actuando. Documéntese y tome la decisión de entrar al mercado, tome la decisión de actuar para contrarrestar esa incertidumbre. Súper. Lucas, ¿y tú qué consejo le darías? Yo creo que el mayor problema que tenemos en el país tiene que ver con el tema de falta de ingresos, y el mayor problema de todas las personas tiene que ver con que nos limitamos los ingresos a un salario y no estamos, siempre estamos, cuando uno le hablan de libertad financiera siempre le hablan de cómo cortar los gastos, no cómo generar más ingresos. Entonces yo me voy a ir por ese lado. Yo creo que las personas tenemos que pensar distinto, no cuánto gastamos, sino cuánto ingreso generamos. La oportunidad hoy está en el sector de los bienes raíces. Esa oportunidad está en el sector de los bienes raíces porque hay déficit de infraestructura, toda la que quieran. Faltan muchísimas viviendas. Los precios de la vivienda en Colombia no van a bajar, el precio de los arriendos no va a bajar. Cuando uno tiene un mercado que está más demandado que ofertado,
tiene asegurado las ganancias. Entonces yo simplemente les diría o les recomendaría buscar el modelo que les sirva, o sea, haría la debida diligencia, estudiaría los proyectos, revisaría los constructores, pero empezaría a invertir hoy. Invertir hoy es cosechar mañana. Mucha gente se queda pensando y no invierte hoy, que porque no le alcanza la plata, que porque tiene miedo, por 1000 condiciones. Si la plata no le alcanza, únase con gente y arma una vaca y empieza a invertir. Pero la única manera de aprender es lo que te decía ahora más temprano, hay que hacer ensayos y hay que, en la medida que uno hace los ensayos, va aprendiendo. Entonces, arrancar. No hay mejor momento que ahora, eso no es mañana, eso no es en 2 años, eso no es en 3 años, es desde hoy, empezar a aprender hoy y ver qué es lo que funciona y lo que no funciona, pues lo descartas. Me encantaron sus consejos y es muy importante que se tomen en serio estos consejos, no solamente para los jóvenes, para los adultos, para quien apenas está empezando su camino profesional. Esto no escatima edad, esto no escatima nada. Todos deberíamos estar pensando en invertir, no solamente pensar en gasto. Y hay una frase que además quiero traer a colación que a mí me fascina, siempre la traigo, depende de la conversación, y es que el mejor momento fue hace 10 años, hace 15 años, el segundo es hoy. Entonces, empezar de una vez, tomar una decisión, salir de este podcast, empezar a investigar y a estudiar a ver cuál va a ser mi próxima decisión para no recortar gastos, sino seguir creciendo en ingresos. Además de los números, que ya lo hemos venido hablando, ¿cómo ven el rol de la educación y el conocimiento en transformar la manera en que invertimos en bienes raíces? Yo pienso que es fundamental ese rol de la formación, del conocimiento, de la profesionalización de la toma de decisión de compra y de inversión en bienes raíces. La educación es un componente que se mide en el Producto Interno Bruto de un país, es decir, es parte de los servicios que se contabilizan en las cuentas nacionales. En nuestro país representa alrededor de 24 billones de pesos, pero gran parte del rubro de educación hoy está en lo que se denomina educación de no mercado, en la educación diferente a las escuelas típicas de formación, a las universidades, a la oferta de profesionalización y de técnicos y tecnólogos. Está en otro tipo de formación. Ahí es donde está creciendo el apetito de las personas por conocer oficios, por aprender ciertas técnicas, por documentarse en cómo alcanzar esa libertad financiera. Creo en consecuencia que la educación es el camino para lograr tomar decisiones documentadas, formadas, que lo que ofrezca es tranquilidad de la buena decisión para poderse volcar a la acción. Ese es el camino para tomar las decisiones adecuadas. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor reto que enfrenta hoy la industria inmobiliaria independiente en Latinoamérica? ¿Qué es la industria inmobiliaria independiente? Personas que apenas están ingresando al sector, que no son estos grandes capitales, personas que tienen de pronto... 100% falta de preparación. O sea, hay un montón de colegas con los que uno habla. Yo los llamaría a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros sobre propiedad raíz han leído? ¿A cuántas conferencias han ido? Cuando uno hace esa pregunta, uno se da cuenta que la gente no es juiciosa, la gente no estudia. Entonces muchas veces uno dice, vender propiedad raíz es muy fácil, yo voy y le muestro el apartamento, le digo que es bonito, que tiene iluminación y lo vendo y me gano la comisión. Y la verdad es que este es un negocio donde muchos de nosotros sí nos hemos profesionalizado y estamos constantemente estudiando muchas cosas, desde libertad financiera hasta urbanismo, aprendiendo el transporte público, aprendiendo muchos temas, y ahí está la diferencia cuando uno va a ser pues, un inmobiliario independiente. Ese conocimiento hace una diferencia pues abrumadora. Pues. De acuerdo. ¿Cómo visualizan el futuro de los desarrollos urbanos en los próximos 5 años? ¿Tú o yo? No, yo creo que tiene mucho que ver con las tendencias. O sea, estamos súper atrasados en normatividad, pero hay que entender las tendencias. Yo creo que la tendencia más importante es la gente está pobre. Cuando la gente está pobre no tiene plata para pagar cosas grandes, entonces vendrán unidades cada vez más pequeñas, que la gente sea capaz de pagarlas. También porque se da un cambio del tamaño de los hogares, entonces hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la gente, lo otro que va a pasar es que la gente hoy premia flexibilidad sobre propiedad, me explico.
Hoy la gente cada vez es más nómada, cada vez es más sola y cada vez prefieren alquilar que comprar. Las generaciones mayorcitas decíamos, dentro de ese checklist que era la vida, uno decía hay que comprar un apartamento. Hoy hay que arrendar un apartamento, no hay que comprar el activo. Entonces yo creo que muchos de los proyectos inmobiliarios que vienen serán proyectos de uso, más no proyectos de propietarios, pues como el modelo tradicional donde uno compraba su casa y vivía en esa casa por el resto de vida. Creo que va a haber un montón de inversionistas que van a otorgar la infraestructura y va a haber un montón de usuarios que se va a volver una competencia de servicios, o sea, las unidades residenciales o los proyectos inmobiliarios, porque es en todo sentido, de oficinas, de hotelería, de todo, que van a ser más rentables y van a ser más potentes, son los que mejor servicio presten, porque va a ser un tema de uso más no de propiedad. Ya estamos llegando al final de nuestro video podcast. Definitivamente ha sido un espacio súper interesante del cual muchas personas pueden sacar provecho y creo que una de las principales conclusiones es la educación es el pilar de todo y tomar acción frente a las decisiones, no dejar que el miedo nos paralice, sino tomar acción, que al final del día todos aquí estamos viviendo la misma vida, ninguno vino con un manual, todos estamos intentando, fallando, pero seguimos adelante, que eso definitivamente es el mejor maestro que podemos tener. Antes de que se acabe nuestro video podcast, les quisiera preguntar, si tuvieran que condensar en una sola frase la visión de Trazos Urbanos para la próxima década, ¿cuál sería? Lo único que hay que hacer en este país es apostar por él y sacar a todos los corruptos y populistas que hay en el gobierno para que las cosas sean más fáciles. Total. Andrés, ¿tú quieres agregar alguna frase? Yo agregaría una frase y es productos disruptivos. Eso creo que compila todo este propósito. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría pedirles para las personas que quieren conocer más de ustedes, más de las empresas, quieren invertir, quieren aprender, ¿dónde los podemos encontrar? A mí me encuentran en Instagram o en TikTok, Lucas Gómez Cuartas, ese es mi usuario. Respondo todas las preguntas que me manden, entonces ahí es muy fácil. Me encanta. Y el contenido académico, formativo, educativo, estrategia, lo encuentran en Instagram en @AndrésGiradata, @tu_growth lab y en LinkedIn también como Andrés Giradata. Genial. Y si definitivamente no soy de redes sociales, yo soy más como de conocer en persona y demás, pues no se pierdan esta oportunidad de conocerlos este 16 y 17 de octubre en Medellín, en la primera feria de las rentas cortas y vacacionales en Latinoamérica. Van a estar presentes en nuestra feria, van a poder tener ponencias, van a poder conocerlos. Los invito a que no se pierdan esta oportunidad. Muchísimas gracias de verdad por el espacio brindado, agradecemos todos los conocimientos y nos vemos en Expo Host. Gracias, Elena. Bueno. En esta industria todos hablan de tecnología, diseño y rentabilidad, pero pocos muestran qué hay detrás de quienes están realmente transformando la hospitalidad. Este video podcast abre el micrófono a quienes están cambiando el juego de las rentas cortas. Bienvenidos al camino hacia Expo Host 2025.